Bueno, la topográfica es de la Manga, cruzada por dos cordones montañosos, la Cuchilla de la Tristeza y la Loma del Medio, que en medio tiene el lado oeste, la, el Arroyo Blanco, y el lado este, eh, mismamente. De la Loma del Medio, entre el Arroyo Blanco y la Loma del Medio, digo, entre la Loma del Medio y el Arroyo, ahí está la cumbre más alta, que bueno, no tiene nombre. Más al sur desemboca Blanco, desemboca en el río Atuel, por la ruta provincial 220. Eh, bueno, viene al este del topográfica 40. Eh, es un terreno más bien árido, sin tanta vegetación. La mayor vegetación se encuentra más que nada en las orillas del río Atuel. Eh, No se escucha, Dani. eh, unos 11 kilómetros a Campe, tengo un periodo más para, para aclimatar el cuerpo, y más que nada decidir por esta parte en un tipo de agua cercano. Eh, Sacando día, bordearíamos por norte de la cumbre más alta, y a la cumbre seguida ya bajaríamos, ¿no?, por montañas que forman la cumbre más alta, y bordearíamos hasta el punto del Arroyo Blanco, que básicamente sería el punto final. Eh, ¿Qué más, Pedrito, querés agregar algo? No, nada, acá muestro unas imágenes satelitales que pude encontrar, digamos, haciendo coincidir. Digo, acá abajo se ve el Cerro de la Brea, digamos que es el que también coincide acá abajo en la carta topográfica, y se puede ver acá en el medio, toda esta parte sería el Arroyo Blanco, y más o menos se ubicaría por este lado, digamos, el punto más alto de la carta que nosotros encontramos. Que nada, según las reglas de la toponimia, nosotros dedicamos que se puede ser el Cerro Blanco, digamos, porque el cauce de agua más cercano que hay, que se encuentra, es el Arroyo Blanco, digamos, como no tiene nombre, según como las leyes, debería quedar ahí, digamos, eso es lo que, o el Cerro de la Manga también puede ser. Bueno, nada, acá son algunas de las planificaciones, y después, como más desde la parte de la dimensión cultural, nosotros lo que fuimos pudiendo encontrar, ¿cierto?, sobre los toponimios específicamente, es como primero, como el Arroyo de la Manga, como que Manga hace referencia al pasadizo que se usaba para arriar animales, digamos, en el pasado y también hoy en día en el presente, digamos. Está el Arroyo Blanco, digamos que muchos de estos hacen alusión a los colores y a las características propias del relieve y también de esto de las distintas características de cada uno. Bueno, el Cerro Tres Esquinas es como bastante explícito, ¿no? Es un cerro con relieve como con tres puntas. Eh, y después nada, muchos de estos en realidad no están tan como corroborados, digamos, medio difícil a veces a nivel cultural también decir como lo que pasaba, lo que me comentaba en la otra presentación, digamos, a nivel cultural, los que fueron poniendo antes el nombre, los que después vinieron y pusieron otro nombre, digamos, y cuál es el que se termina usando muchas veces. Acá, bueno, el negro del Cerro de la Brea, digamos, por más una referencia al color que tiene por las rocas oscuras. eh, Nada, el cerro Loma de las Orejas, que en cierto ángulo parece como si tuviera orejas y así. Y a mí lo que
me habías corregido en algún momento y lo que después me terminó interesando y fui leyendo fue toda la parte de los pehuenches, digamos, que habitaban por esa zona. Acá hay un mapa, digamos, que muestra no solamente dónde habitaban los pehuenches, sino lo que sería el Wallapú y lo que es toda la nación mapuche, digamos, en sí misma. Nada, como principalmente que el nombre Pehuen, ¿sí? Viene de un árbol que era como la base alimentaria de los pehuenches, digamos, más allá de que eran cazadores, principalmente recolectores, y que no solamente representaba una base a nivel alimenticio, sino también que representaba como algo central en su cultura. Estos pueblos, digamos, practican la transhumanancia, ¿sí? Esto de que se van moviendo a medida que va pasando las etapas del año, digamos, a cerros a valles más bajos, a cerros más altos y así. Lo que vos me habías corregido era el tema araucarización, digamos, que habías comentado, que yo, nada, por haber buscado solamente una fuente, no sé si malinterpreté, pero usé el término araucarización, que nada, como para explicarlo, durante la época, estamos hablando de conquistar el desierto, todos estos momentos, se termina justificando, ¿sí? Digamos, la erradicación, ¿sí? A nivel cultural y también a nivel en sí misma erradicación de los pueblos que viven en ese lado con la excusa de que los araucanes chilenos, digamos, habían invadido a los pampas, digamos, otro término para generalizar a los pueblos originarios de esa zona también. Entonces, como que supuestamente habían invadido y habían sometido a nivel cultural y que había que eliminarlos para recuperar el territorio correspondiente propio, digamos. Muchas veces con estas historias que suele pasar es que el que gana, digamos, es el que la escribe. Muchas veces ponen a los pueblos originarios en este punto de barbarie, digamos, barbarie contra sociedad, digamos. Entonces, como que eran unos bárbaros que mataban, digamos, como si fuera todo tan simple y llano, ¿viste? Buenos y malos, blanco y negro. Entonces, como que la localización termina siendo medio un término generalizador, digamos, y más suena como una excusa que se usó en ese momento, o el nombre que se le puso para poder justificar esa violencia hacia los pueblos, digamos, hacia el pueblo gualmapú en general, digamos, que era muy amplio. Esto, que los araucanos chilenos invadieron a los pampas y que fue promovido, digamos, en todos los libros de historia, como poner la figura de un enemigo extranjero del araucano invasor para poder justificar la limpieza que le hicieron, básicamente la cepillada que le dieron y la apropiación de ese territorio, cuando en realidad los araucanos chilenos y lo que sería araucano argentino, ¿sí? Son lo mismo en realidad. Esto de que como conocían muy bien los pasos, como decía el otro grupo, digo, conocían tan bien los pasos, que en algún punto se mezcla mucho a nivel cultural, digamos, de un lado y del otro. No eran distintos, eran los mismos, digamos, porque era una nación muy, muy grande y como en ese momento no existía un concepto de separar entre países, digamos, eso no existía, digamos, era cada uno va manejando su pueblo, su territorio, cada pueblo va teniendo su propia organización, digamos, y había mucha mezcla cultural, entonces no es que uno sometió al otro, nunca hubo un sometimiento como tal, más allá de que en la historia se haya dado de pueblos que sometan a otros, sino que era un intercambio cultural y usaron como este término para poder justificar posteriormente el hecho de la limpieza étnica alrededor de la figura de un araucano invasor, digamos, a los supuestos pampas. Bueno, acá el mapa de vuelta, digamos. Y nada, como una generalización, digamos. Ese término pampa también después lo investigué porque me llamó la atención y también es como que generalizaban los pehuenches, a los ranculches, a Guna y a Cuna, digamos. Que nada, otra vez, esto de poner de un lado a Pampa como simbólicamente lo argentino, digamos, y poner al araucano como invasor o nada, un enemigo, digamos. No sé si algo más, Simón, no sé si me colgué con algo, no, me recolé hablando. No, no, estoy contento de aquí.
Bueno, perfecto, ¿eh? Es árboles, No sé si Simón sigue eh, o se le corta. no sé si se está escuchando. Es que Simón está con poca batería en el laburo, Ah, está con un problema, recién me escribió, digamos, estaba peleando. se te escuchó un poco entrecortado. No sé si va a agregar algo más, Simón. Si no, en Morse. A ver si lo podemos leer. Bueno, ahí Ahí le mutó. escribo, me parece que no queda mucho más. Bueno, bueno. Muy bueno, che. Qué buena la síntesis que hiciste, Pedro. Bueno, los dos, Simón. Qué bueno eso, la síntesis que hiciste sobre el final. Muy bueno. Bien también por Es que me el había llamado la equilibrio. atención, digamos, un poco, y más allá de que, a ver, los pueblos originarios también se mataban entre ellos y también había apropiación uno sobre el otro, esto de un agente externo que entra y desequilibra de esa manera, nada, me llamó la atención cuando lo habías puesto y dije, claro, tiene sentido, digamos, cerrado por muchos lados. Sé que también son investigaciones más recientes y que todavía falta completar con información, pero me parece que estaba bueno también como comentarlo, digamos, porque en toda esa parte de la cordillera hay muchas historias muy parecidas, digamos. Sí, tal cual. Pero fue buena la exposición de los dos. Los felicito, che. Buen trabajo. Buen trabajo. Dale, muchas gracias. Acá me ¿Alguien escribió quiere Simón, me agregarle dice, algo a los compañeros o preguntarle? Y si no, pasamos al otro grupo. che, Nico, acá me dice Simón que se le cortó el teléfono. Tipo, estaba contando algo más Ah, sobre la Simú, digamos, sobre el poblado más cercano y se le cortó el wifi y está como en un problema. Nada, está bien, como última cosita para agregar, más bien a nivel, digo, en la carta que nos mandaste, no aparecía como ningún pueblo puntualmente, digamos, estuve buscando ahí y no aparecía como un poblado, digamos, había como casitas sueltas, digamos, pequeños, pero no como una ciudad en sí misma. La más cercana que vi está en los arroyos, eran los arroyos que estaba por ahí cerca, digamos, hacia el oeste, pero estaba como medio lejos, digamos, y la carta no salía. Yo por lo menos no la detecté. Nada, eso es lo que estaba explicando recién Simón, se le cortó todo. Nada, no bueno, tendremos durante, bueno, nada más que bueno, agregar. no hay problema, no hay problema. Se entiende que está en el laburo y con poca batería, así que está. Pero está bien, igual lo leí el trabajo y está perfecto. Lo felicito, Pedro. Dale, muchas gracias, Nico. Dale saludos a Simón. ¿Quién seguiría? Nico, seguimos Leomparia Pestegui, si no hay problema. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Comparto pantalla. Hola Nico, buenas noches. No sé qué problema tengo que no me funciona la cámara, pero acá estoy. Bueno, Fermín, no hay Perdón. problema. Dale, estoy acá siguiéndolo y después hago algunos comentarios. No, Va a no empezar Diego. tendrás, arriba de la compu no tendrás una pestañita que tenés que mover para que se te haga un obturador, digamos, manual, o es que no te funciona de la compu. Sinceramente, no sé por qué, porque está habilitada desde el Meet, Sí, pero me dice comprueba si hay un interruptor o software en tu portátil o cámara que impida que use la cámara. lo que Quita pasa, todo lo que mira, esté tapando la cámara. yo tengo un Sí, a ver. obturador que lo cierro y ahí desaparezco, ¿ves? Es un obturador manual. Capaz que tengas eso y si no, bueno, no importa, no hay problema. Ahí está, Ahí está. sos un capo. Ah, ¿era eso? Era eso. Gracias. Bueno, genial. Bueno, ahí yo compartí pantalla, no sé si se ve bien. Sí, Bien, bueno, a nosotros nos tocó la zona de la Pampa de la Tosca, nuestra carta. Y bueno, esta está ubicada en el departamento de San Carlos, cerca de Paraditas. Y bueno, su característica principal es que tiene un relieve montañoso, accidentado con cerros y valles que por ahí favorecen a la actividad del andinismo y el trekking. Esta zona varía entre unos 1.500 y 3.000 metros de altura sobre el nivel de mar
y por ahí puede ser un buen escenario para personas que se inician en el trekking o que por ahí preparan algunas expediciones un poco más exigentes. Puede ser una buena actividad inicial, ya que no depende por ahí de una técnica muy avanzada para realizar este tipo de actividad. Esta zona cuenta con un clima templado, semiárido, y en cuanto a la vegetación es escasa y se observa mayormente monte de tipo bajo. En cuanto a la identificación básica de la carta, el punto más alto que pudimos encontrar fue el de 4.477, que es un punto acotado y también es una cumbre que está aislada. Y cuando buscamos si tenía nombre en el IGN no encontramos. Y teniendo en cuenta que el arroyo de los Blancos es por ahí el cauce de agua más cercano que se encuentra, se podría usar ese nombre. Después el punto más bajo que encontramos en la carta fue de 1555, que está marcado con verde, no sé si se alcanza a ver. Y la distancia que encontramos entre el punto más alto y el punto más bajo son unos 22.060 metros, que se encuentra en dirección este a oeste uno del otro. Después, en cuanto a las altas cumbres, podemos identificar que su orientación es de norte a sur. Y el poblado más cercano, nosotros lo apuntamos hacia el puesto de los Molles. No sé si eso se consideraría como poblado o no, si no, por ahí puede ser como Paraditas, un poblado más cercano de esta parte de la carta topográfica. Después, en cuanto al curso de agua, el curso permanente, o sea, el más cercano al punto más alto, es el arroyo de los Blancos, que fluye hasta los 4.175 metros de altura. Como cerros principales podemos ubicar el Cerro del León, el San Agustín, el Mesón de los Vallos y el Cerro Fiero. Después, en cuanto a arroyos, Arroyo del Rosario, Arroyo de la Casa de Piedra, Arroyo del Cerro Negro, y no encontramos localidades dentro de la carta, sí por ahí algún puesto, que no sé qué tan desarrollado estará ese puesto, si es solamente un puesto de ganado o es no sabría decirte bien ahí qué podemos encontrar en ese puesto, digo, de qué nos podemos proveer, por ejemplo. Y ahí pasaríamos a la parte de la aplicación práctica, que ahí va a seguir Fermín. ¿Se escucha ahí? Hola. Estás muteado. Activa el micrófono, Fermín. Ahí está. Dieguito, ¿me podés compartir? ¿Podés Sí, claro. seguirlo? ¿Ahí se ve? Ahí se ve, perfecto. Gracias. Comentaba que en cuanto a la aplicación práctica propusimos el ascenso al punto más alto, que es 4.477, que está en el extremo superior izquierdo de la carta, señalado con un punto rojo, y esto propusimos hacer una aproximación por un sendero existente que está marcado en la carta y hasta una altitud aproximada de 3.600 metros. Entonces nos quedan unos 850 metros de desnivel y unos 8 kilómetros y medio. Propusimos hacer como ladearlo por el oeste, porque venimos desde el sur hacia el norte, ladear la ladera sur y entrar por el norte. Sería como para encontrar un lugar de pendientes más suaves y no tan escarpadas como son las laderas sur en estos territorios. Así que bueno, se propone hacer un campamento al lado del sendero existente, a los 3.600 metros, donde encontramos un curso de agua y podemos abastecernos ahí. Hay un sector de pendientes suaves también para estar más cómodos, y al día siguiente directamente atacar la cumbre y volver. Hay algunos riesgos por la falta de vegetación.
A partir de los 3.000 metros ya no contamos con vegetación, entonces la radiación solar nos va a pegar directamente, tenemos que cuidarnos de eso, protegernos del sol, con ropa, gorros, lentes, y prever todo lo que es la hidratación para un día largo de cumbre, ¿no? Entonces llevar suficiente agua. Y después, bueno, en la parte final, ya llegando a la cumbre, también vamos a encontrar terrenos escarpados, de mucha pendiente, y bueno, tenemos que buscar la mejor alternativa para no correr riesgos innecesarios. Bueno, de la toponimia ya hablamos, así que pasamos a la parte de la dimensión cultural, que bueno, un poco en toda la zona que estuvimos viendo, por lo que vi con los chicos también, habitaban los huarpes, y bueno, esta era una comunidad originaria que tenía una profunda conexión religiosa y espiritual con las montañas, consideraban estos lugares sagrados y tenían un dios que era el dios de la montaña, y consideraban también que era una fuente de agua y vida. Estos habitantes eran expertos en todo lo que era transitar la cordillera, los pasos fronterizos entre Chile y Argentina, conocían muy bien todo el territorio y sirvieron a las expediciones de los ejércitos argentinos y sobre todo al ejército de San Martín en 1814 para cruzar y combatir al ejército español. Entonces los usaron de manera estratégica para eso. Bueno, y como conclusión, un poco lo que comentaba Diego al principio, que es un buen lugar para iniciarse en el trekking, con altitudes moderadas, es bastante amigable, encontramos numerosos recursos hídricos, y bueno, presencia humana es moderada, no estamos completamente aislados, encontramos puestos relativamente cerca, por si tenemos que acudir en busca de ayuda o evacuación o algo así. Así que bueno, es un lugar con un potencial significativo para actividades de trekking y andinismo, y bueno, se necesitaría de la inversión y de la infraestructura y de la promoción del turismo para que se desarrolle la actividad, pero bueno, están dadas las condiciones naturales, digamos. Así que bueno, un poquito de eso. No sé si Diego querés agregar algo, y si no, creo que más o menos completamos todos los frentes. No, yo creo que está bien. Por ahí yo no conozco la zona personalmente, por ahí es un poco más difícil describirla, pero claramente que si por ahí no es un lugar que esté muy desarrollado para el turismo, obviamente que si uno es de la zona podría investigar un poco más y por ahí explotarlo un poco desde lo básico, no sé, llevar gente a caminar o a pedalear o a hacer algún tipo de actividad deportiva, ya que por ahí el terreno no está tan explotado turísticamente, ¿no? Puede ser una buena posibilidad laboral. Bueno, bien por el trabajo, y sí, concuerdo con vos, los lugares que menos, la montaña en realidad está explotada en algunos sectores, nada más, no en todos. Todo lo que es la Ruta 7 y lo que es Manzano Histórico está más explotado por la actividad de los guías, pero hay un montón de montañas. El ejercicio de esta actividad, el parcial 2, de mostrarles carta topográfica y dar alternativas de montaña, un poco busca eso. Es tratar de ir a otros lugares que no están siendo explotados y que se puede obtener quizá unos recursos más grandes, pues son lugares con poca accesibilidad, con poca infraestructura, con poco conocimiento, más allá del que ustedes van a tener cuando lo investiguen. Pero no hay muchos datos de estos lugares, entonces me parece que a la gente que practica trekking o que están siendo más incipientes en la práctica, les va a interesar también descubrir estos otros lugares, porque se les está agotando rápidamente las montañas de acá de la zona. Rápidamente digo porque en un periodo de la pandemia para este lado se han puesto como devoradores,
digamos así, de montaña, entonces van prácticamente todos los fines de semana a subir algo y se le agota porque no hay tantos, o sea, hay un montón en la zona, pero en otras zonas inaccesibles que nadie los investiga, los desconocen. Entonces un poco también busca eso, generar en ustedes esa atracción por lo desconocido y llevarlos a explotar estos otros territorios también que son mucho, no mucho más interesantes, pero sí eh, menos pisados, digamos. Buenísimo. Pero muy bueno el trabajo, bien hecho, Totalmente, bien Fermín. totalmente de acuerdo. Gracias, Nico. Gracias. Bueno, de nada, che. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta a los chicos o pasamos al otro? No sé si queda alguien más. O ya están todos. A ver, Bueno, para que me fijo, a ver si quedaba alguien. Eh, mira, Bianco creo que no, porque estaban los chicos, estaba Alejo y Julián, y me parece que no llegan lo que Bueno, pusieron. bueno. Entonces Así que seguimos. Ma- listo, seguimos mañana entonces también a las 19. ¿Ah? espectacular. Bueno, un gusto escucharlo, ¿eh? Muy buenos Muchas trabajos. gracias. Espero que a usted Gracias. también le haya resultado lindo hacerlos. Estuvo muy bueno. Gracias, Nico. Gracias. Gracias por tu Bueno, tiempo. Chau, saludos y abrazo. abrazos. Adiós. Cuídense. Hasta Abrazo. mañana. Topográfica es la Remanga, cruzada por dos cordones montañosos, la Cuchilla de la Tristeza y la Loma del Medio, que en medio tiene el lado oeste, el Arroyo Blanco, y del lado este, mismamente. De la Loma del Medio, entre el Arroyo Blanco y la Loma del Medio, digo, entre la Loma del Medio y el Arroyo, ahí está la cumbre más alta, que bueno, no tiene nombre, más al sur, desemboca en el río Atuel, por la ruta 220. Bueno, bien al este del topográfica 40. Es un terreno más bien árido, sin tanta vegetación. La mayor vegetación se encuentra más que nada en las orillas del río Atuel. Unos 11 kilómetros a Campe. Tengo un periodo más para aclimatar el cuerpo y más que nada elegir por esta parte en un tipo de agua cercano. Sacando día, bordearíamos por norte de la cumbre más alta y a la cumbre seguida y bajaríamos por las montañas que forman la cumbre más alta y bordearíamos hasta el punto del Arroyo Blanco, que básicamente sería el punto final. ¿Qué más, Pedrito, querés agregar algo? No, nada, acá muestro unas imágenes satelitales que pude encontrar, digamos, haciendo coincidir. Digo, acá abajo se ve el Cerro de la Brea, digamos que es el que también coincide acá abajo en la carta topográfica y se puede ver acá en el medio, toda esta parte sería el Arroyo Blanco y más o menos se ubicaría por este lado, digamos, el punto más alto de la carta que nosotros encontramos. Que nada, según las reglas de la toponimia, nosotros dedicamos que se puede ser el Cerro Blanco, digamos, porque el cauce de agua más cercano que hay, que se encuentra, es el Arroyo Blanco, digamos, como no tiene nombre, según como las leyes, debería quedar ahí.
digamos, eso es lo que, o el Cerro de la Manga también puede ser. Bueno, nada, acá son algunas de las planificaciones y después como más desde la parte de la dimensión cultural, nosotros lo que fuimos pudiendo encontrar, ¿cierto?, sobre los toponimios específicamente, es como, primero, como el arroyo de la Manga, como que Manga hace referencia al pasadizo que se usaba para arrear animales, digamos, en el pasado y también hoy en día en el presente, digamos. Está el arroyo blanco, digamos que muchos de estos hacen alusión a los colores y a las características propias del relieve y también de las distintas características de cada uno. Bueno, el Cerro Tres Esquinas es como bastante explícito, ¿no? Es un cerro con relieve como con 3 puntas y después nada, muchos de estos en realidad no están tan como corroborados, digamos, medio difícil a veces a nivel cultural también decir como lo que pasaba, lo que me comentaba en la otra presentación, digamos, a nivel cultural, los que fueron poniendo antes el nombre, los que después vinieron y pusieron otro nombre, digamos, y cuál es el que se termina usando muchas veces. Acá, bueno, el Cerro de la Brea, digamos, por más una referencia al color que tiene por las rocas oscuras. Nada, el Cerro Loma de las Orejas, que en cierto ángulo parece como si tuviera orejas y así. Y a mí lo que me habías corregido en algún momento y lo que después me terminó interesando y fui leyendo fue toda la parte de los pehuenches, digamos, que habitaban por esa zona. Acá hay un mapa, digamos, que muestra no solamente dónde habitaban los pehuenches, sino lo que sería el Hualmapú y lo que es toda la nación mapuche, digamos, en sí misma. Nada, como principalmente que el nombre Pehuen, ¿sí?, viene de un árbol que era como la base alimentaria de los pehuenches, digamos, más allá de que eran cazadores, principalmente recolectores, y que no solamente representaba una base a nivel alimenticio, sino también que representaba como algo central en su cultura. Estos pueblos, digamos, practican la transhumanancia, ¿sí?, esto de que se van moviendo a medida que va pasando las etapas del año, digamos, a valles más bajos, a cerros más altos y así. Lo que vos me habías corregido era el tema a la eucarización, digamos, que habías comentado, que yo, nada, por haber buscado solamente una fuente, no sé si malinterpreté, pero usé el término eucarización, que nada, como para explicarlo, durante la época, estamos hablando de conquista del desierto, todos estos momentos, se termina justificando, ¿sí?, la erradicación, ¿sí?, a nivel cultural y también a nivel en sí misma erradicación de los pueblos que viven en ese lado con la excusa de que los araucanes chilenos, digamos, habían invadido a los pampas, digamos, otro término para generalizar a los pueblos originarios de esa zona también. Entonces, como que supuestamente habían invadido y habían sometido a nivel cultural y que había que eliminarlos para recuperar el territorio correspondiente propio, digamos. Muchas veces con estas historias que suele pasar es que el que gana, digamos, es el que la escribe. Muchas veces ponen a los pueblos originarios en este punto de barbarie, digamos, barbarie contra sociedad, digamos. Entonces, como que eran unos bárbaros que mataban, digamos, como si fuera todo tan simple y llano, ¿viste? Buenos y malos, blanco y negro. Entonces, como que la localización termina siendo medio un término generalizador, digamos, y más suena como una excusa que se usó en ese momento, o el nombre que se le puso para poder justificar esa violencia hacia los pueblos, digamos, hacia el pueblo Gualmapú en general, digamos, que era muy amplio. Esto, que los araucanos chilenos invadieron a los pampas y que fue promovido, digamos, en todos los libros de historia, como poner la figura de un enemigo extranjero del araucano invasor para poder justificar la limpieza que le hicieron, básicamente la cepillada que le dieron y la apropiación de ese territorio, cuando en realidad los araucanos chilenos y lo que sería araucano argentino, ¿sí?, son lo mismo en realidad. Esto de que como conocían muy bien los pasos, como decía el otro grupo, digo, conocían tan bien los pasos que en algún punto se mezcla mucho a nivel cultural, digamos, de un lado y del otro. No eran distintos, eran los mismos, digamos, porque era una nación muy, muy grande y como en ese momento no existía un concepto de separar entre países, digamos, eso no existía, digamos, era cada uno va manejando su pueblo, su territorio, cada pueblo va teniendo su propia organización, digamos, y había mucha mezcla cultural, entonces no es que uno sometió al otro, nunca hubo un sometimiento como tal, más allá de que en la historia se haya dado de pueblos que sometan a otros, sino que era un intercambio cultural
y usaron como este término para poder justificar posteriormente el hecho de la limpieza étnica alrededor de la figura de un araucano invasor, digamos, a los supuestos pampas. Bueno, acá el mapa de vuelta, digamos. Y nada, como una generalización, digamos. Ese término pampa también después lo investigué porque me llamó la atención, y también es como que generalizaban los pehuenches, a los ranculches, a guna y a cuna, digamos. Que, nada, otra vez, esto de poner de un lado a pampa como simbólicamente lo argentino, digamos, y poner al araucano como invasor o, nada, un enemigo, digamos. Che, qué buena la síntesis que hiciste, Pedro. Es que me había llamado la atención, digamos, un poco, y más allá de que, a ver, los pueblos originarios también se mataban entre ellos y también había apropiación uno sobre el otro, esto de un agente externo que entra y desequilibra de esa manera, nada, me llamó la atención cuando lo habías puesto y dije, claro, tiene sentido, digamos, cerrado por muchos lados. Sé que también son investigaciones más recientes y que todavía falta completar con información, pero me parece que estaba bueno también como comentarlo, digamos, porque en toda esa parte de la cordillera hay muchas historias muy parecidas, digamos. Che, Nico, acá me dice Simón que se le cortó el teléfono, tipo, estaba contando algo más sobre la Simú, digamos, sobre el poblado más cercano y se le cortó el wifi y está como en un problema. Nada, está bien, como última cosita para agregar, más bien a nivel, digo, en la carta que nos mandaste, no aparecía como ningún pueblo puntualmente, digamos, estuve buscando ahí y no aparecía como un poblado, digamos, había como casitas sueltas, digamos, pequeños, pero no como una ciudad en sí misma. La más cercana que vi está en los arroyos, eran los arroyos que estaba por ahí cerca, digamos, hacia el oeste, pero estaba como medio lejos, digamos, y en la carta no salía, yo por lo menos no la detecté. Nada, eso es lo que estaba explicando recién Simón, se le cortó todo. Nada, no Bueno, tendremos